El encuentro entre el Pentágono y la Santa Sede, una amenaza histórica en la diplomacia del siglo XXI. En enero de 2026, una reunión aparentemente rutinaria entre altos funcionarios estadounidenses y el nuncio apostólico de la Santa Sede se convirtió en el epicentro de una controversia diplomática que ha sacudido las relaciones entre Washington y el Vaticano. Según un reportaje publicado el 6 de abril por The Free Press, el subsecretario de Defensa para Política, Elbridge Colby, convocó al cardenal Christophe Pierre, entonces embajador del Vaticano en Estados Unidos, a una cita a puerta cerrada en el Pentágono. Lo que debía ser un diálogo franco se transformó, según fuentes vaticanas anónimas, en una lección amarga, en la que se invocó el espectro del papado de Aviñón como advertencia implícita. Este episodio no solo revela tensiones latentes entre el poder militar estadounidense y la independencia moral de la Iglesia Católica, sino que cuestiona los límites de la diplomacia en un mundo donde la fuerza parece volver a imponerse sobre el diálogo. El contexto inmediato de la reunión fue el discurso que el Papa León XIV pronunció el 9 de enero de 2026 ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. En esa alocución, el primer pontífice estadounidense de la historia condenó con firmeza el celo por la guerra, que según él, estaba reemplazando la diplomacia multilateral. Alertó sobre el debilitamiento del principio post-Segunda Guerra Mundial, que prohíbe el uso de la fuerza para violar fronteras ajenas, refiriéndose implícitamente a conflictos como Ucrania, Oriente Medio y otras crisis, en las que la administración Trump ha mostrado una postura más asertiva. Para algunos funcionarios estadounidenses, esas palabras fueron leídas como un ataque directo a su política exterior. Días después, el 22 de enero, Colby citó a Pierre al Pentágono. Según la versión de The Free Press, los presentes afirmaron que Estados Unidos tiene el poder militar para hacer lo que quiera en el mundo, y que la Iglesia Católica debería ponerse de su lado. En el punto álgido de la tensión, un funcionario estadounidense recurrió a una analogía histórica: el Papado de Aviñón, 1309 a 1377, período en el que la monarquía francesa, mediante presión militar y política, trasladó la sede papal de Roma a Aviñón, sometiendo al pontífice al control de la corona gala. La referencia al Papado de Aviñón no es casual ni inocente. Históricamente, representa uno de los momentos más oscuros para la independencia de la Iglesia. El rey Felipe IV de Francia, tras un violento conflicto con el Papa Bonifacio VIII, que incluyó su captura y agresión física, logró instalar papas franceses en Aviñón, convirtiendo al Vicario de Cristo en un instrumento de la política nacional francesa durante casi 7 décadas. Muchos en el Vaticano interpretaron la mención como una amenaza velada. Si el Papa León XIV persistía en sus críticas, Estados Unidos podría ejercer una presión equivalente, incluso militar o coercitiva, para trasladar o someter la autoridad moral de la Santa Sede. Fuentes cercanas al pontífice confirmaron que el incidente generó tal alarma que se cancelaron planes para una visita papal a Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de la independencia. Sin embargo, la versión oficial difiere radicalmente. El Departamento de Defensa estadounidense y la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede han calificado el reportaje de The Free Press como altamente exagerado y distorsionado. Afirman que la reunión fue respetuosa y razonable, un mero intercambio franco de ideas sobre asuntos internacionales. Incluso el propio cardenal Pierre, ya retirado, habría desmentido ante el embajador estadounidense Brian Birch que la reunión hubiera sido confrontacional o amenazante, tildando las descripciones mediáticas de fabricaciones inventadas. Esta contradicción entre fuentes anónimas vaticanas y declaraciones oficiales pone de manifiesto un problema clásico del periodismo: la dificultad de verificar conversaciones cerradas y la tentación de dramatizar tensiones diplomáticas. Más allá de la veracidad literal de las palabras pronunciadas, el episodio ilumina un conflicto estructural profundo. Por un lado, Estados Unidos, bajo la administración Trump, proyecta una doctrina de poder duro, America First, que prioriza la disuasión militar y la defensa de sus intereses globales. Por otro, la Santa Sede, depositaria de una tradición bimilenaria de defensa de la paz y los derechos humanos, se ve obligada a mantener su neutralidad y su voz profética. El hecho de que el Papa sea estadounidense añade una capa de ironía y complejidad. León XIV no es un pontífice antiamericano, sino un creyente que, desde su fe, critica lo que percibe como desviaciones éticas en la política internacional. Invocar a Aviñón en este contexto no solo es una metáfora histórica, es un recordatorio de que, a lo largo de los siglos, los estados han intentado instrumentalizar la Iglesia, desde Constantino hasta los totalitarismos del siglo XX.
Las consecuencias de este incidente trascienden lo diplomático. En primer lugar, ha dañado la imagen de la administración Trump entre los católicos estadounidenses y globales, un electorado clave. En segundo lugar, refuerza la percepción de que, en un mundo multipolar, las grandes potencias no toleran fácilmente voces independientes que cuestionen su hegemonía. Por último, obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la libertad religiosa y moral en la era de la hiperpotencia militar. Si una simple crítica papal genera una convocatoria al Pentágono, ¿qué queda de la separación entre Iglesia y Estado en la práctica? En conclusión, la reunión del 22 de enero de 2026 no es solo un incidente aislado, sino un síntoma de un choque civilizatorio entre el realismo político y el idealismo ético. El Papado de Aviñón, invocado como advertencia, sirve hoy como espejo. La historia nos enseña que someter la conciencia moral al poder temporal nunca ha beneficiado ni a los imperios ni a la fe. Mientras el Pentágono y el Vaticano ofrecen versiones enfrentadas, la verdadera lección radica en la necesidad de preservar espacios de diálogo auténtico. En un siglo marcado por el retorno de la guerra como instrumento de diplomacia, la voz del Papa, sea estadounidense o no, debe seguir siendo libre para recordar que la paz no se impone con amenazas, sino que se construye con humildad y justicia. Solo así se evitará que el siglo XXI repita los errores del XIV. Gracias por ver el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.